Bueno, mucho que abordar sobre este tema, pero estamos también atrasadísimos ya con la mesa, así que vamos dándole entrada, por favor, mi querido Cristian, a Temoris Greco y a Manuel Hernández Borboya, a quienes les ofrecemos una enorme disculpa, porque nos colgamos mucho ahorita, pero tuvimos una falla técnica. Como le comentamos, estamos estrenando probando un software nuevo que nos permite también funcionar de mejor manera. Así que todavía estamos también en esta parte del aprendizaje de algunas cosas, algunas fallas técnicas que nos aparecen de pronto con este nuevo software que estamos probando. Así que por eso se retrasó el inicio de la mesa, de la entrevista con Santiago y por tanto de la mesa. Pero ya estoy viendo por ahí, Violeta, a nuestro queridísimo Temoris Greco, y Manuel Hernández Borboya deberá por estar, me imagino, por entrar en un momento más. Temoris, muy buenos días. Hola, hola, hola. Buen día, Violeta y Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Yo iba a decir a nuestro brillante periodista de la UAM, Xochimilco. Sí. El, Este, el, el, en el aniversario de Rompeviento estuve a punto de aventarme un hongo, peyote y marihuana, pero pensé que era impropio. pues te lo hubieras aventado, pues, mi querido Temoris. Pues Temoris, y básicamente ya vamos a entrar en materia. Había propuesto también Manuel Hernández Borboya abordar el tema del caso de Venezuela y del posicionamiento de Hugo Chávez. No sé Ya está perdón, Manuel también. Chávez, de Ya está Hugo Chávez, Manuel. ya estoy yo delirando. Sí, de Hugo Chávez. Desde el ¿Cómo? más allá, güey. ¿Con un pajarito? ¿Te envió un pajarito? Sí, y hace rato que presenté a Santiago Aguirre, lo presenté del centro Tlachinoyan también, pero ya está Manuel. Manuel, buenos días. Tu No tienes El audio, Manuel. micrófono, Manuel. ¿No? ¿Tiene algún problema técnico? Hoy Bueno, tenemos problemas técnicos con los audios. Yo también tenía hace rato uno, pero diría esperemos. mi hermana Mercurio retrógrado, pero bueno, Temoris Greco, mientras se va incorporando ahorita Manuel Hernández Borboya, ¿qué decir de todo este caso de Venezuela con posicionamientos de todos los colores y sabores? ¿Cuáles, desde tu punto de vista, los puntos centrales que tendríamos que apuntalar para el caso Venezuela? Bueno, yo creo que hay tres posturas evidentes, hay tres posturas manifiestas. Dos de esas posturas son prediseñadas, o sea, ya estaban puestas en el terreno. Los que ven el triunfo de una de las partes ya lo habían declarado y ya estaban con toda la intención de reconocerlo desde un principio y en cuanto sonó el pistoletazo de salida, corrieron a declarar el triunfo de esa parte y los que ven el triunfo de otra de las partes, de la contraria, e hicieron exactamente lo mismo. Entonces tú tienes a un conjunto de figuras y de países aliados de Maduro que de antemano ya estaban pronunciándose a favor de Maduro, y tienes a Washington y a otros países y aliados de María Corina Machado, proclamando el triunfo de su candidato, que es un candidato muy raro porque la que habla es ella, él nada más como que la ve y dice, sí, 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 lo que diga la compañera. Pero hay una tercera postura que es la que yo quiero destacar aquí. Es una postura de dirigentes de la izquierda latinoamericana con una larga trayectoria, que conocen muy bien a la derecha, que conocen muy bien las manipulaciones de la derecha y de sus derechas locales, de la derecha regional y de las derechas desde Washington, que las han padecido, que han logrado hasta cierto punto contenerlas y vencerlas, y que no creen que la reacción que está teniendo el gobierno de Venezuela sea la reacción correcta. Yo he visto de pronto, o sea, hace unos meses había gente defendiendo airadamente a Alberto Fernández de las ofensivas de la derecha argentina, y ahora de pronto ya es un vendido y lo descalifican.
Vi a mucha gente que entendió cómo es que Gabriel Boric estaba enfrentando a una derecha pues muy ruda, la derecha chilena, la derecha pinochetista, reencarnada en el neofascista José Antonio Kast, que en cualquier momento podría incluso llegar a la presidencia de Chile, y además hacerlo en condiciones de minoría en el Congreso. Y ahora ya dicen que Gabriel Boric es un neoliberal, es de lo peor, es Washington, todo eso. Y así también les está tocando a José Ignacio Lula da Silva y a Gustavo Petro. Y toda esta descalificación, todo eso negarlos, todo eso acusarlos de haberse vendido, a pesar de trayectorias muy sólidas, solidísimas. Pocas personas en el continente pueden hablar de trayectorias, por ejemplo, como las de Lula da Silva y la de Gustavo Petro. Pero, además son gente que en sus países también están en minorías en sus congresos y están aguantando las ofensivas de sus derechas y estén haciendo. Pero de pronto los descalifican a favor de quién? A favor de una postura en defensa de Nicolás Maduro. O sea, escogen apostarle todo a la continuidad de Nicolás Maduro por encima de la credibilidad, de la legitimidad de las voces de Lula y de Gustavo Petro. Además de Fernández y de Boric. Hay que recordar que Lula fue dirigente sindical en la dictadura militar brasileña y los enfrentó. Fue 3 veces candidato presidencial, derrotado, y luego otras 3 candidato presidencial ganador, enfrentando a la derecha. Con Lula, junto con Dilma Rousseff, enfrentaron este juego de lawfare y manipulación legal que condujo a un golpe de Estado constitucional, mediante el cual no solamente sacaron de la presidencia a Dilma Rousseff, sino que llevaron a Lula a la cárcel. Él estuvo en la cárcel bajo acusaciones injustas, víctima del lawfare, y aún así supo regresar, combatir a una derecha muy brutal, la de Jair Bolsonaro, y vencerla en esas elecciones que varios aquí tuvimos la oportunidad de cubrir hace un par de años. Y Gustavo Petro hoy publica una carta en Twitter que yo retuiteé, que compartí, en donde él él habla de la experiencia de su propio pueblo. Es una carta bastante honesta y sensible, en donde habla de la experiencia de su propio pueblo, de 75 años de guerra, decenas de miles de muertos, una polarización tremenda, una derecha violentísima, derivada de un fraude electoral que ocurrió hace 75 años. Y es lo que dice: Venezuela no puede seguir el camino de Colombia. Quienes defienden, yo quiero ser muy claro en esto y no voy a ahorrarme palabras como para tratar de quitarle peso. El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela solamente, yo no sé quién lo puede calificar como un régimen de izquierda. Fue un reemplazo, quizás en sus principios, cuando Hugo Chávez empezó, tenía efectivamente una voluntad de izquierda y generó esa esperanza en el pueblo. ¿Pero en qué se ha convertido? Y lo que terminó siendo con Nicolás Maduro fue un reemplazo de élites. Sacaron de las viejas élites, que son las que están en la oposición, y generaron una nueva élite, unas nuevas élites de políticos, de militares y de empresarios. Diosdado Cabello, el presidente del Congreso, representa a los militares. Nicolás Maduro a los políticos, y gente como William Tarek Saab, que es el fiscal general, a los empresarios. Pero al final acaban todos entrándole a lo mismo, a los negocios. No sé de lo que hablo. No conozco Venezuela no solo a partir de Caracas, sino desde la Venezuela profunda. He estado en las zonas de minas ilegales del estado Bolívar, en las selvas del Amazonas, en zonas controladas por la guerrilla colombiana en Apure,
o en el Táchira, o sea, en la Venezuela profunda. Y ahí he visto dos cosas, bueno, tres cosas. Uno, el desastre que es la oposición venezolana, que entre ellos mismos se traicionan, se ponen el pie, se hacen mil juegos sucios y que finalmente sigue encabezada por esas élites de ultraderecha que se amparan en Washington. Pero eso no significa que no haya gente que realmente es de una, o sea, que quiere un cambio político legítimamente porque lo quieren, porque lo necesitan, porque la economía, porque la cuarta parte de la población venezolana ha tenido que irse del país, porque ya no quieren vivir eso, porque un país repleto en petróleo tiene colas kilométricas de coches que no pueden, que duran días, de coches que no pueden llenar el tanque. Entonces hay una, y además es legítimo, quien quiera cambiar el gobierno de su país tiene la legitimidad para hacerlo, porque por si es un ciudadano. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Andrés Manuel, que no debe haber una intervención extranjera. La otra postura, pues es la de Washington y los suyos, que de antemano iban a descalificar cualquier posibilidad de continuidad del régimen de Maduro. Pero entonces está esta izquierda democrática, que ha aprendido de su propia lucha contra la derecha, y que se da cuenta de una cosa que ya habíamos ahí señalado varios, y que es lo que también está diciendo Petro ahora, que tensar las cuerdas hasta este extremo, aferrarse al poder de la forma en que lo han venido haciendo los maduristas, provoca eventualmente que la cuerda se rompa. Que esta situación de que o gano todo o pierdo todo, finalmente provoca que pierdan todo y que gente de extrema derecha como María Corina Machado conduzca a sus jueces a ejecutar una venganza general, masiva, contra la gente que apoyó el régimen de Maduro. Esto, en este tuit que estamos enseñando, es precisamente lo que dice Petro, que no puede permitirse que los desenlaces sigan siendo violentos, que hace falta, uno sí, evitar la intervención de Estados Unidos, pero también llegar a un acuerdo que permita la coexistencia de las fuerzas políticas. Cuando en México la oposición intentó crear, o bueno, como han venido haciendo, la idea de que venimos en una dictadura, de que va a haber fraude en las elecciones y todo eso, ¿con qué se encontraron? Con un órgano electoral que hizo las cosas con transparencia, con rapidez, con detalle. En cuanto aparecían los resultados de las casillas, podían ser consultados en la página del INE. ¿Cómo es que a casi 3 días, o sea, casi 72 horas de las elecciones en Venezuela, el órgano electoral venezolano, que presumía de tener un sistema modernísimo y más veloz que el mexicano, cómo es posible que no pueda presentar los resultados? ¿Cómo es que nada más se quedó en el 80% de las casillas? ¿Cómo es que no sabemos el resultado de una sola de esas casillas? ¿Cómo es que no están las actas de votación ya publicadas, como aquí sí se publicaron? ¿Cómo es que su país vecino, Colombia, que no presumía tanto, en 2022, cuando estuvimos allá también en las elecciones, en una hora sabía que Gustavo Petro y Francia Márquez habían ganado las elecciones? O sea, aquí se actuó con transparencia y de esa forma la oposición se quedó sin argumentos. La oposición en México pudo presentar a los candidatos que quiso, a todos los que quiso, hacer campaña con plena libertad, sin que nadie los limitara en nada, salvo el crimen organizado que actuó contra todos. En Venezuela no. En Venezuela, por ejemplo, María Corina Machado, que yo no tengo ninguna clase de simpatías por ella, fue descalificada. Por eso ella habla en lugar del señor Edmundo, porque ella es la que realmente representa. Pusieron a Edmundo ahí de relleno. No pudieron, o sea, muchos han entrado a la cárcel durante el proceso electoral, no tuvieron la posibilidad de hacer una campaña libre, como sí tuvo la oposición en México. Y los medios de comunicación, la disidencia en medios de comunicación en Venezuela está confinada en Internet, en portales de Internet, porque durante muchísimos años
el régimen se ocupó o de destruir a los medios de comunicación tradicionales no alineados, tanto de derecha como los de centro, como los de izquierda, que no se alineaban con ellos, o sino de apoderarse de ellos. Entonces la tele y la prensa y la radio en Venezuela, todas, son controladas por gente, por empresarios o afines al régimen o directamente por el régimen. Aquí, que decían que no había libertad de expresión en México, hubo plena libertad de expresión. Todo el mundo pudo decir lo que se le antojó. O sea, las condiciones contrastan. ¿Cómo se puede pensar que se es responsable al salir a decir, sí, claro, ganaron estos, cuando no hay resultados completos y verificables? Es muy importante qué es lo que está pidiendo Petro, lo que está pidiendo Lula, lo que está pidiendo Alberto Fernández, lo que está pidiendo Gabriel Boric. Resultados verificables, completos y verificables, en los que se pueda confiar, que tengan el respaldo de las actas, que las actas puedan ser contrastadas con las que tienen los otros partidos. Entonces yo no creo que sea una cosa, o sea, esto del golpe de Estado, que es como aparece titulado nuestro cartel. El golpe de Estado lo tendrían que dar los generales. Pero los generales, que por cierto son más de 2,000, los militares colombianos se burlan porque ellos tienen 32 generales en su ejército, y en Venezuela el puesto de general, los ascensos a general, y en general los ascensos se entregan como manera de cooptar y de recompensar la lealtad de los cercanos. Los generales son parte del régimen que está expoliando las riquezas de Venezuela, de ese régimen profundamente corrupto. Si el ejército quisiera dar un golpe de Estado, me parece que estaría traicionándose a sí mismo. Entonces yo dudo mucho que haya condiciones para ver. Ha habido intentos muy locos con mercenarios que todos han fracasado y han quedado en el ridículo. Yo lo que sí creo es que para evitar que Venezuela eventualmente caiga en un estado de violencia en el cual va a morir mucha gente, va a sufrir mucha gente, y que podría terminar ahí sí con una revolución o algo en lo cual el régimen perdiera y hubiera una represión contra toda la gente que de alguna forma es vinculada al régimen. Tiene que haber un pacto entre venezolanos para limpiar este proceso electoral. Si no se puede limpiar, ir al otro. Como dice Andrés Manuel, también lo dijo el presidente, voto por voto, casilla por casilla. ¿Cómo es que ellos no lo pueden hacer? En México lo exigimos en 2006 y en México lo hacemos. Y cualquier país democrático tendría que ir hasta donde sea necesario para dar garantías de que las cosas se están haciendo bien, con transparencia. Eso es lo que le está pidiendo Petro, es lo que está pidiendo Lula, y a mí me parece que no se puede descalificar y llamarlos neoliberales vendidos o lo que sea, nada más desde atrás del tecladito. Gracias, Temoris. Gracias, Temoris. Sí, me toca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Manuel, pues la palabra para ti, nada más ahí mencionar 3, 4 elementos así como telegráficos, lo que ocurrió horas antes y que lo hemos estado mencionando, el tuit de Elon Musk llamando, y no es cualquier persona, ¿verdad? Es uno de los principales magnates y capitalistas del mundo llamando a apoyar a Corina Machado. 2, lo de Nicolás Maduro, que ha dicho, bueno, ya sabemos quién está financiando esta desestabilización y este intento de golpe. 3, esta cuestión que nos decía ayer Fernando Buenabad sobre pues, una cuestión y una lucha de clases que se está gestando de manera brutal, y a eso le sumamos la renta minera y la renta también petrolera, fundamentalmente esta última. Y 3, esto que ha declarado en la mañana de hoy el presidente de que no vamos a asistir a la OEA, y dice, no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA, y realmente eso me parece a mí importante. Y 4,
con esto cerraría, Emanuel, para escuchar tu opinión, también lo que está diciendo Temoris de Petro, pero hay un párrafo que a mí me parece que también es fundamental, además de todo lo que ha dicho ahorita. Temoris dice: le solicito al gobierno de los Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que hay y promueve el éxodo masivo de los pueblos. ¿Qué decir sobre estos elementos, Manuel? Bueno, pues para mí es evidente que estamos ante un nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela. Ha sido una práctica común y habitual desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela. Y lo que sucede, pues, es que estamos ante una campaña orquestada de manera abrumadora, pues desde Washington, desde Estados Unidos, desde la élite y la tiranía globalista, que está tratando desde hace mucho tiempo de asfixiar a Venezuela a través de sanciones económicas, cosas de esta índole para precisamente incrementar el enojo de un sector de la población en Venezuela en contra del régimen chavista y tratar de sacar a Nicolás Maduro de la presidencia. Aquí, desde mi perspectiva, pues no tiene que ver, desde luego que hay inconformidad dentro de Venezuela en contra de la situación económica que han vivido en la última década, sobre todo a partir de la crisis de los precios del petróleo en 2014 y las sanciones que se le impusieron a Venezuela, que estaban diseñadas para asfixiar al país y que a partir de ahí pues han venido sucediendo una serie de cosas. A algunos ya se les olvida a lo mejor el intento de golpe de Estado en 2019 con el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Y digamos, esto que estamos viendo pues es otro capítulo más del imperialismo estadounidense en contra de Venezuela, que se quiere apropiar de las mayores reservas de oro y de petróleo del planeta, incluso superiores a las de Arabia Saudita. Y esa es precisamente la historia. Cuando ves cómo se están articulando las guarimbas en torno a la candidata opositora, em, ahorita se me fue el nombre, María Dina Machado. Corina Machado, digamos, pues es evidente que este asunto del fraude ya lo estaban previendo desde antes de que siquiera se diera la elección. Digamos que sí hay algunas inconsistencias que se deberían de resolver lo antes posible en Venezuela y el Consejo Nacional Electoral para tratar de acallar a las críticas del imperialismo estadounidense y sus huestes que están activando una campaña muy intensiva en plataformas digitales, no solamente en Twitter, donde Elon Musk, el dueño de la plataforma, pues trae ahí campaña de manera abrumadora, difundiendo noticias falsas. Mucho de lo que se ha comentado en las últimas horas, ha sido una campaña de mentiras abrumadora, brutal, pero no es la única plataforma. Facebook está igual, y si tú tratas de acceder a Google desde hace días a la página del Consejo Nacional Electoral, no puedes ingresar, te tiene bloqueado el acceso. Esto para mí pues es muy evidente que es parte de una campaña golpista que han estado fraguando desde Estados Unidos y hasta lo pusieron en sus manuales. Por ahí hay una publicación de julio del 2024 del Wilson Center, en donde un exagente de USAID y del Departamento de Estado y demás, que pues ya sabemos cómo se las gastan por allá, pues publicó un documento que muy cínicamente se llama Cómo tratar de impedir un golpe en Venezuela, y pues básicamente es un manual de cómo debería de reaccionar la oposición, el gobierno de Estados Unidos. Ellos mencionaban ahí en su documento golpista, firmado por un personaje que ahorita les digo cómo se llama, por Mark Fierstein, en el cual pues básicamente detallan cuál es el plan para quitar a Maduro de la jugada, muy similar a estas revoluciones de colores y el manual que en su momento realizó Gene Sharp para tratar de ejecutar este tipo de acciones, ¿no? Y para mí es una película que ya vimos esta película, sobre todo en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 en Bolivia. Es exactamente el mismo guión, el mismo panfleto, y precisamente a mí por eso me molesta mucho ver la actitud pusilánime
de varios líderes latinoamericanos, como entre ellos Alberto Fernández, que precisamente por esa actitud pusilánime y mediocre, pues acabó entregando el poder al facho Javier Milei y con todas las implicaciones que ha tenido eso para Argentina. Vemos a un Gabriel Boric en Chile completamente afín a los intereses del imperialismo estadounidense. Me parece que las posturas de Lula, de Gustavo Petro y de Andrés Manuel López Obrador han sido más sensatas, llamando a la no intervención de la OEA, a pesar de que también extienden ahí algunas críticas sobre la falta de resultados electorales en las elecciones de Venezuela. Y me parece que esto pues es un... Ya venían, es muy similar a lo que ha pasado en México, de que ya venían cantando fraude incluso antes de que se dieran las elecciones, y ha sido una táctica habitual del imperialismo estadounidense, y sus achichincles, lamentablemente muchos de ellos que se disfrazan de la izquierda buena ondita en América Latina. El caso de Bernardo Arévalo en Guatemala me parece realmente patético, luego de que él pues estuvo ahí chillando durante un rato porque no lo querían dejar tomar posesión como presidente de la República hasta que intervino Washington precisamente. Y ahora pues le está devolviendo el favor a Washington con críticas muy severas hacia Venezuela. El caso de Bukele también ahora queriendo dar clases de democracia. Y me parece que lo que nos está revelando toda esta situación es que todo aquel gobierno latinoamericano que trate de salirse del modelo de las democracias liberales y del liberalismo en general, pues va a ser condenado y perseguido por el imperialismo estadounidense, que sigue con su doctrina Monroe desde hace 200 años. Y por eso me parece también pues algo grave que no se hable con claridad, sobre todo en la gran prensa corporativa, o en las redes sociales, pues de que lo que se está viviendo en Venezuela es abiertamente un nuevo intento de golpe de Estado, en el que los resultados electorales pasan a segundo término, porque realmente ya estaba orquestado el plan de sacar a varios de estos comanditos, manejados por la candidata opositora, y que son los que están generando ahí focos de violencia que han sido contenidos. Hasta ahorita no hemos visto represiones de gran escala o cosas así. Lo que sí hemos visto son una gran campaña de mentiras y de desinformación. Había, por ejemplo, ahí algunos comunicadores afines a la oposición que estaban difundiendo imágenes donde supuestamente los policías o el ejército en Venezuela estaba ejecutando gente, cuando eran completamente fake news, campañas de mentiras, y a través de ese tipo de hostigamiento, de esa campaña mediática tan abrumadora, están pretendiendo azuzar el fuego a la gente que sí está inconforme dentro de Venezuela, precisamente para tratar de orquestar un nuevo golpe de Estado. Es muy similar a lo que está pasando en Bolivia. Aquí la diferencia es que no han podido dividir a la élite militar, a la cúpula militar, que sigue fiel al presidente Nicolás Maduro, y eso es lo que ha impedido el golpe en Venezuela, además de que el chavismo, aunque muchos no lo crean porque no sale en la tele, también tiene un amplio respaldo popular en las calles. Es decir, este asunto de que la oposición es mayoritaria, yo sinceramente lo dudo, no hay elementos para decir eso. Y cuando hablo de campañas, pues ves también que una de las principales encuestadoras que han utilizado para decir que ganó Edmundo González, el opositor Edmundo González, por unos márgenes realmente ridículos. eh, Casualmente está sentada en Nueva Jersey y ha trabajado para la CIA. Es la encuestadora, ahorita les digo el nombre, que es una de las dos, la otra es abiertamente antichavista, y pues eso te dice mucho de cómo se están realizando las cosas en Venezuela. Por aquí tengo el dato, es Edison Research, es una de las dos encuestadoras que han azuzado el fuego en esta contienda electoral, y casualmente pues han sido contratistas de la CIA, ¿no? O han recibido, han operado para la inteligencia estadounidense, no dicho por mí, sino por el New York Times, por cierto, para que no vayan a decir que es propaganda rusa. Entonces me parece que no hay que perder la brújula y que a final de cuentas, pues es muy claro, o sea, en esta historia hay de dos sopas: o estás
con el pueblo venezolano o estás a favor de los intereses del imperialismo estadounidense, ya que cada quien elige el bando, pero me parece que es muy claro que la situación de Venezuela en las últimas décadas incluso, pues ha sido provocada y asusada desde el exterior y esta vez no es la excepción. Ya, pues gracias Manuel Hernández Borboya. Pues sí, hay posiciones ahí distintas. Yo añadiría una más de las que señalaba Temoris, que identificaba Temoris 3, una corriente de ultraderecha, otra de la izquierda que apoya, pase lo que pase, el gobierno de Nicolás Maduro, otra que señalaba Temoris, la parte crítica de algunos líderes o intelectuales de las dos, entrecomillado y sin entrecomillar, eh, que hacen las críticas también al proceso electoral, particularmente a la falta de transparencia. Y hay otro grupo también o sector que es el que intenta colocarse como el neutral, ¿no? Que dice, bueno, yo ni simpatizo con este, ni simpatizo con este, y sucede esto. Creo que hay distintos ángulos desde cómo entender o mirar. Creo, Temoris y Manuel, que ahorita que señalaban, por ejemplo, nombres, ¿no? Yo creo que varios podemos identificarnos también con el posicionamiento de Petro o con el posicionamiento de Lula, los que hizo después, no al inicio. Y creo que esa es la parte que marca una diferencia, ¿no? En el caso de Boric, pues que es un papel lamentable y que no solamente por este caso, hay otros elementos más, incluyendo el caso Cuba, pero son percepciones y lecturas que podemos hacer nosotras y nosotros como periodistas, académicos, académicas y civiles en lo general. Creo que hay señalamientos como los que hizo Boric de una manera tan torpe en su cuenta de Twitter, que sigue escribiendo como si estuviera en la universidad y como si le estuviera hablando a un cuate de la universidad y no al mandatario de un presidente que sin elementos le dice, Boric, pues no te creo, ¿no? Pues primero investiga, primero indaga y luego dice si le crees o no le crees, y más bien en lugar de eso, pues presenta algunos elementos. Creo que en el caso de Petro, pues señala lo mismo, que de una manera mucho más inteligente, donde hace un análisis de contexto político de Colombia, de Venezuela, y dice, pues hay que transparentar esta parte. Ayer, estos días que hemos estado entrevistando a Fernando Buenabat, que está allá en Venezuela, en Caracas, y que es alguien pues que ha viajado a Venezuela, no sé si 50 o 80 veces, y que conoce las realidades y pues los territorios tierra adentro en Venezuela, pues, y nos ha estado señalando también, dice, dice, ¿por qué no dicen nada de la violencia que están generando? Y yo señalaba también, pues, qué dimensión se le está dando a este proceso electoral la intervención de los Estados Unidos. Si en Brasil hubieran tenido un proceso electoral intervenido de la manera tan brutal en que lo ha hecho Estados Unidos, si hubiese sido en Argentina o en Chile, pues ya quisiera ver si estarían diciendo exactamente lo mismo que están diciendo. Y me parece que ahí parte, pues, uno de los disensos o diferendos que puede haber entre un lado y otro, a qué se le da más dimensión y a qué no. El presidente Maduro ha señalado también el hackeo que han estado sometidos desde antes del proceso electoral, durante el proceso electoral y todavía ha solicitado apoyo también de técnicos de Rusia y de China, que son países aliados, eh, así como Estados Unidos e Israel pues tienen sus países aliados. Así que, y entonces esto se convierte en pues, ¿a quién le crees? ¿O está blofeando Nicolás Maduro? ¿O está blofeando el gobierno de los Estados Unidos, Anthony Blinken, con las declaraciones que está haciendo? ¿O
descalificaciones como el presidente de la OEA, al atreverse a decir pues que la elección es un fraude, sin pruebas, sin datos. Finalmente, pues el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador en ese sentido es, pues vamos a ver, y todos estamos, pues que se presenten los documentos que se tengan que presentar, pero que aquellos críticos, pues también coloquen en su justa dimensión, pues un pueblo como el venezolano, que está como el cubano, pues con un bloqueo tremendo y las implicaciones que tiene para un país en una condición de bloqueo, y que no se le puede, desde mi punto de vista, exigir lo mismo a un país que está en bloqueo, como por ejemplo Temoris, que señalaba, pues la gente se tiene que formar en gasolinas teniendo tanto petróleo. Pues sí, esa es parte de la disputa y ese es parte del bloqueo, ¿no? Petróleo que no pueden vender al exterior, por cierto. Uh-huh. En fin, que podemos tener posturas y ángulos y miradas distintas. Creo que lo que vale muchísimo la pena es pues que podamos decirlo y hablarlo, y que están estas miradas y estos ángulos, y creo que es tan válido lo que está diciendo Temoris en su totalidad como lo que está planteando Manuel Hernández Borboya y otras y otros que podamos estar opinando. Creo que sería un poco eso. Empezamos tarde la mesa, seguramente. Temoris quiere decir yo algo, tengo que Ernesto. decir Sí, algunas sí, cosas. sí, sí, claro. No, ahorita te paso la palabra. Eh, Sí, nada más para avisarles, como empezamos tarde por las fallas técnicas, le hemos avisado todas las siguientes entrevistas que hemos retrasado 15 minutos más. Así que tenemos 15 minutos para cerrar este tema, y si nos da para abordar otro, pues lo estaríamos haciendo. Ahora sí, Temoris, perdón, adelante. Bueno, trataré de ser súper breve sobre lo del petróleo. Bueno, pues el petróleo venezolano tiene un subsidio increíble que hace que uno pueda llenar el tanque con $0.50, o sea, con 10 pesos mexicanos llenas un tanque. Si tú compras una pipa de gasolina del lado venezolano, te puede costar menos de $100. Y si la vendes del lado colombiano o del lado brasileño o del lado de Guayana, la puedes vender en $100,000. Hay un contrabando de petróleo inmenso hacia los países vecinos, y ese contrabando está controlado por dos figuras que están en competencia, por el ejército y por la Guardia Nacional Bolivariana. Del lado venezolano, del lado colombiano, está controlado por el ejército colombiano y por la policía. Pero a mí me tocó llegar a bombas de gasolina, a gasolineras donde se habían confrontado a tiros miembros de la Guardia Nacional Bolivariana con el ejército por el control de la bomba, que es de donde se llevan los camiones. Y ese tráfico, ese contrabando, que son millones y millones de litros o de galones, que es lo que usan allá, es constante, ocurre todos los días y con el conocimiento de todos, porque eso deja dinero por todos lados. Y la gente que está haciendo fila en las bombas, en las gasolineras, se queda ahí días y días porque se lo están llevando a Colombia, los mismos del ejército y de la Guardia. Si nosotros en 2018, cuando estábamos viendo cabalgar Andrés Manuel López Obrador hacia la victoria, si el INE se le hubiera caído el sistema, hubiera dicho, me hackearon, no sé qué me pasó, y no hubiera estado publicando minuto a minuto los resultados de cada casilla en el momento en que llegaban al centro de cómputo, y de pronto 3 días después todavía no pueden tener los resultados, todavía no pueden mostrar los resultados casilla por casilla, pero ya declararon ganón a Ricardo Anaya, en México hubiéramos tenido una revolución. ¿Cómo es que 3 días después el órgano electoral venezolano sigue sin completar sus propios resultados y sigue sin presentar las actas? 3 días después. Este
mito. O sea, a ver, es que es un sofisma, ¿no? Aquí hay dos lados, el del pueblo venezolano que está con Maduro y el de los imperialistas. Perdón, si se dieran por válidos los resultados que está diciendo Maduro, 44% del pueblo habría votado por la oposición, si se dieran por válidos. O sea, prácticamente la mitad. Eso es un sofisma, es una mentira, no existe eso. Aquí hay tres lados. Quienes dicen, tiene que ganar la oposición porque Washington así lo quiere. Tiene que ganar Maduro porque es el régimen y tiene que tener continuidad. Y el tercer lado es el que dice, se tiene que saber exactamente qué es lo que dijo el pueblo venezolano en las urnas, mostrando los resultados completos y verificándolos. El lado del pueblo venezolano no es el de los dos polos que están en conflicto. Es una voluntad que se expresa y que tiene que ser debidamente auditada para conocer qué es lo que dice. Gracias, Gracias. Temoris. No, perdón, Violeta, perdón. Sí, perdón, gracias, Temoris. Manuel, ¿con qué cerraría sobre este tema? Pues que realmente hemos estado dando seguimiento desde el día lunes y me parece muy importante lo que ha estado señalando Fernando Buenabad, que invitamos a la audiencia que pueda consultarlo y no solamente desde el día lunes, sino desde las semanas anteriores, pues haciendo énfasis una y otra vez en todo este bloqueo económico que a mí me parece parte del fondo y lo que volvemos a decir, y en esta disputa que tiene Estados Unidos por la renta petrolera, que para mí también es parte del fondo, y lo que agregó él ayer, que dijo no solo es esto, sino también lo que decíamos hace rato, Manuel, sino esta situación de clase y que me parece también central. ¿Qué decir sobre esto, Manuel? Sí, pues yo creo que parte de la guerra de propaganda que se está librando hoy, pues es achacarle a Venezuela cosas que a otros países no se le achacan. Por ejemplo, este tema de los resultados electorales que hay que tenerlos en el instante. ¿Cuántas semanas se tardó Estados Unidos en tener los resultados electorales en la última elección de Joe Biden contra Donald Trump? Fueron al menos 3 semanas, si no mal recuerdo. Y no vi que se utilizaran los mismos adjetivos que se utilizan en el caso de Venezuela para azuzar a la población, como ocurrió en Estados Unidos. Pasaron semanas, incluso López Obrador tuvo que ir tanteando sus posicionamientos hasta que no hubiera resultados, lo achacaron de que estaba beneficiando a Trump, cosas de este tipo, ¿no? Entonces vean cómo opera la guerra de propaganda que te hacen creer que quienes están azuzando a la violencia en las calles, que son el bloque opositor financiado por Washington, porque María Corina Machado pues ha sido financiada por la National Endowment for Democracy, es decir, por los instrumentos de financiamiento vinculados al Partido Demócrata. Entonces, no hay que irnos con la finta de que este es un asunto netamente casero venezolano, cuando realmente, pues, cuando tú ves la campaña tan descomunal implementada desde el exterior por los grandes gigantes, los grandes conglomerados mediáticos, las grandes plataformas digitales que bailan al son que les tocan desde Washington. Y pues ahí está el caso de Elon Musk, que yo he señalado aquí en repetidas ocasiones, pues que para mí siempre ha sido un agente de la CIA, porque digamos, casualmente todo lo que hace Elon Musk beneficia a los mismos de siempre, ¿no? Entonces me parece que es parte de un escenario global mucho más complicado. Fíjense ustedes quienes han rechazado los resultados electorales de Maduro y pues son los países afines o que giran en la órbita de la hegemonía globalista, Estados Unidos, Reino Unido, Europa Occidental, mientras que por otro lado los que han reconocido a Maduro pues es los países que integran el BRICS principalmente, ¿no? Rusia, India, China, Irán y compañía. Entonces, lo que estamos viendo pues es un campo de batalla más de esta guerra, lo que podríamos llamar una tercera guerra mundial multidimensional que se está librando en varios frentes y en varias zonas. Está también el frente en Ucrania, está el frente en Medio Oriente que se está calentando con el reciente bombardeo de Israel a la capital de Líbano, a Beirut, con
asesinato de un alto dirigente de Hamás en territorio iraní, y que, digamos, lo que está ocurriendo en Venezuela es parte de ese contexto global. Si nos vamos a quedar únicamente en el escenario local y los muchos problemas sociales que sí tiene Venezuela, pues vamos a perder la mira de lo que realmente se está disputando ahí. Desde hace muchos años Estados Unidos ha pretendido hincarle el diente a Venezuela para obtener las mayores reservas de petróleo del mundo, y con todo el dinero que le han metido, no han podido. Tan es así que los que ahora alegan resultados electorales y este tipo de cosas, pues son los mismos que decretaron como presidente a Guaidó en el 2019 sin que hubiera una sola acta electoral ni cosas de este tipo. Entonces, hay muchas contradicciones en estos posicionamientos, y me parece que si no entendemos la gran película a nivel internacional y lo que se está disputando en la lucha por la supremacía global, nos vamos a perder discutiendo algunos temas propios de la realidad venezolana, que si bien es cierto que han generado inconformidades y malestar, pues también hay que entender las causas profundas, y gran parte de esas causas profundas es el asedio que ha sufrido Venezuela desde que el chavismo llegó al poder. Cuando Chávez llega al poder a inicios del 2000, pues y venía con un proyecto reformista mucho más moderado, pero cuando le intentan dar un golpe de Estado en el 2002, se da cuenta de que mucha energía que ha tenido que gastar Venezuela, como le ha pasado a Cuba, ha sido para tratar de contener la injerencia exterior. Y lo que estamos hoy viendo con la Organización de Estados Americanos, pues es el manual del golpismo latinoamericano de toda la vida. Tan es así que pues estamos viendo casi una calca de la misma estrategia con la que sí dieron golpe de Estado en Bolivia en 2019 a Evo Morales, alegando cosas muy parecidas que a la postre nunca pudieron demostrar, por cierto. Entonces me parece que no hay que perder el foco de que esto es una lucha de algunos países latinoamericanos por sacudirse la hegemonía estadounidense, y la hegemonía estadounidense tratando de hincarle el diente a varios países latinoamericanos. A mí me hubiera gustado que este tipo de reflexiones hubieran prevalecido en el golpe de Estado que también vimos en Perú, que ahora el gobierno peruano pretende darle clases de democracia a Venezuela cuando es un gobierno espurio, producto de un golpe de Estado. Son cosas verdaderamente paradójicas, pero casualmente también lo que le conviene al imperio se amplifica en la prensa, y lo que le conviene al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela se minimiza en los medios de comunicación en una abierta campaña golpista que estamos viendo desplegada desde varios frentes. Entonces, yo pondría el ojo y la mira en ese tema, y no dejarnos engañar por la enorme campaña de los liberales y de los globalistas que están tratando de poner un gobierno títere en Venezuela, como lo han hecho desde hace mucho tiempo, y que esta vez no es la excepción. Por eso vemos que muchos de estos de la violencia que están generando los comanditos, pues son minimizadas, son como algo normalizado en la prensa corporativa, cosa que no vemos si fuera completamente al revés. Ya, gracias Manuel Hernández Borboya. Nos quedan 3 minutos y yo te pediría, Temoris, para poder aprovechar este tiempo, este tema que propusiste, hablar del asesinato de Ismail Haniyeh, ahí en Irán, este líder, uno de los líderes de Hamás, es un tema que, digo, ya te invitaré también para que pudiéramos abordarlo más a profundidad. Te estaríamos invitando en otro momento, pero si quieres comentar también sobre este tema en estos minutos que nos quedan, pues adelante, Temoris. Sí, porque es un tema muy, muy importante que no quería que dejáramos, que perdiéramos, y que yo creo que hay que estar atentos porque es muy grave. Este, el, Jamás no es un bloque monolítico, tiene distintas facciones. Y entre esas facciones hay dos más grandes, que son la del ala política y la del ala militar. Y la del ala, o sea, el ala militar es la que está en Gaza y que además está alineada con los hermanos musulmanes de Egipto, que son más radicales y más fundamentalistas en términos religiosos. El ala política, que es la que encabezaba, bueno, junto con Khaled Maishal, Ismail Haniyeh, es la que está en el exilio y también más fuerte en Cisjordania,
y que es más pragmática. Lo que acaba de hacer Israel es medio descabezar, porque todavía queda Meshal, pero medio descabezar al ala política, o sea, el ala con la que se puede llegar a algún tipo de acuerdo que conduzca hacia la paz. Supuestamente, o sea, el ala política, por ejemplo, fue mantenida al margen de la ofensiva del 7 de octubre que hizo Hamas. Ese fue un plan, un gran plan, o sea, gran plan por su inmensidad, por las dimensiones de su operación y ejecución. Fue un plan enorme que el ala militar encabezada por Mohammed Deif y por Yahya Sinwar en Gaza planeó en el mayor silencio que ellos pudieron y ejecutaron sin consultar con los políticos de Qatar. El Netanyahu oficialmente va contra el ala militar que fue la que ejecutó este plan, pero a quienes elimina es a los políticos que son los que tratan de encontrar alguna forma de parar el genocidio y con los que se podría hablar. Y esto lo hace porque obviamente a Netanyahu no le importa, no le interesa, no quiere hablar con nadie ni parar el genocidio. Lo que quiere es ampliar la guerra. Lo que quiere es entrar en confrontación con Líbano, entrar en confrontación con Irán directamente, pero que no lo haga Israel, y aquí está la clave. El ejército de Israel nunca había peleado guerras largas. Hay que recordar la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur que se resolvió en una semana, las anteriores ofensivas contra Gaza, que la más larga había durado 51 días, la de 2014, otras habían resuelto en 10 o 12 días. Ya hay muchas señales que han mostrado los analistas, los observadores israelíes, de que el ejército israelí está cansado de la guerra que están llevando a cabo ahora en el genocidio contra el pueblo de Gaza. Y están cansados porque tampoco tienen el personal suficiente para ello. Están utilizando a los reservistas, y los reservistas en un país pequeño, pues tienen trabajos, tienen familias, van a la universidad y no pueden seguir con sus actividades porque los tienen peleando en Gaza. Israel no quiere pelear esta guerra él solo. Lo que quiere es arrastrar a Estados Unidos para que ataque a Irán, para que entre en una confrontación directa. Por eso también Biden está como que, no, espérate. ¿Por qué mataron a Ismail Haniyeh en Gaza? Digo, en Irán. ¿Por qué también atacaron a esos dirigentes de la Guardia Revolucionaria en Beirut? Porque están haciendo provocaciones contra Irán, que está obligando a Irán a darles una respuesta más contundente. Cuando bombardearon la embajada de Irán, el consulado de Irán en Beirut, Irán respondió con fuegos artificiales. O sea, en lugar de atacar desde las fronteras de Israel, desde Líbano, desde Siria e incluso desde Jordania, donde podría haber hecho también, y podrían haber dominado el escudo de hierro, este sistema israelí con el cual prevén o impiden que los cohetes lleguen a territorio israelí. Jamás ya lo venció el 7 de octubre con andanadas tan numerosas de cohetes que no las pudieron parar. Irán podría haber hecho lo mismo, pero atacó desde lejos, atacó desde Irán, dándoles tiempo de prepararse y también de intervenir a otras fuerzas como las de Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Quieren involucrar, o sea, quieren provocar. Haniyeh vive en Qatar, viajaba con frecuencia a Turquía, podían haberlo matado allá, pero escogieron decirle a Irán, lo mato en tu capital, en el evento donde están tomando posesión tu nuevo presidente. Además, con la posibilidad de que el presidente anterior, que murió en un accidente aéreo, haya sido también asesinado por Israel. O sea, Netanyahu lo que está buscando es meter a Estados Unidos en esta guerra para que pelee por Israel y destruya al régimen de Irán. Pues gracias, Temoris. Sí, gracias. Es que me está llegando el mensaje, ya tenemos a nuestro siguiente invitado por ahí, Temoris. Así que, Temoris y Manuel, pues muchísimas gracias y otra vez, perdón por
que empezamos tarde la mesa, pero gracias siempre. Gracias, Dale, Manuel. Gracias, muchas Temoris. gracias. Gracias, nos vemos, bye bye. Gracias.